Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando y estuvimos viendo el tema de no volver atrás. Estuvimos hablando de que cuando un cristiano es llamado y pone la mano en el arado, en Lucas capítulo 9, 62 nos dice que todo aquel que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y estuvimos hablando de cómo el Señor nos confronta para nosotros poder vencer cada obstáculo, para nosotros poder vencer las excusas que muchas veces se levantan, ¿verdad?, en contra de nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Estuvimos viendo de que no es el llamado a volver atrás, sino a seguir nosotros perseverando. Y el día de hoy vamos a entrar en un tema, en una serie que vamos a iniciar en esta mañana, que tiene relación con lo que hablamos el domingo pasado, porque para nosotros poder vencer, para nosotros poder sobreponernos a los obstáculos que se presentan en la carrera de la vida cristiana, debemos tener plena confianza en Dios. Y es algo que nosotros como creyentes debemos tener muy claro. Dios, a través de todas las cosas que nos ocurren, nos está enseñando cada día, a través de cada prueba, a depender de Él, a poder confiar, a desarrollar aún más esa confianza hacia Él. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y Él cada día nos enseña a que nosotros podemos, en el poder de Dios, vivir la vida cristiana, que no es en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades, sino en el poder y la fuerza que Dios nos da conforme a su voluntad. Entonces, esta serie tiene como título Aprendiendo a confiar en Dios. Y como punto 1 que vamos a estar viendo el día de hoy es una pregunta: ¿en quién estás confiando? Si quiere, pregúntele, hagamos el ejercicio al que tiene a su lado. ¿En quién estás confiando? Dígale, ¿en quién estás confiando? ¿En qué confías? ¿En quién estás confiando? La respuesta es en Dios, ¿verdad? Pero a lo largo y ancho de esta enseñanza vamos a estar examinándonos si verdaderamente eso que confesamos con nuestra boca también está en nuestro corazón. Si verdaderamente estamos confiando en Dios de manera plena. Yo le invito a que busquemos Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Vamos a estar ahí en la escritura, en Jeremías, el profeta Jeremías 17, 7 y 8. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así el profeta Jeremías. Dice el versículo 7 de la siguiente manera: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué pasa cuando confiamos en Dios? Versículo 8 responde: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Le invito a que oremos por esta palabra. Señor, háblanos. Señor, oramos una vez más para que tú nos dirijas y nos des sabiduría y que podamos ser revestidos, Señor, y fortalecidos en esa fe y confianza hacia ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces estuvimos hablando, hermanos, la semana pasada que la vida cristiana es como una carrera de obstáculos. Usted ha visto los 100 metros planos, carrera de obstáculos, que el corredor va corriendo, ¿verdad? Y hay unas vallas y él debe saltar las vallas. El momento que no salte o se enrede en una valla de esas, pues va a ir al suelo. Algo así es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana tiene ciertos baches, tiene vallas, tiene cáscaras por allí, huecos por acá, enemigos por aquí, gente que se interpone, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Tenemos 3 enemigos principales que son el mundo, la carne, o sea, nosotros, el mundo, Satanás. Y es una carrera de obstáculos. Es una carrera de obstáculos donde Dios nos está enseñando a depender de Él para poder correrla. Y estábamos hablando de que la vida cristiana es una vida, debe ser una vida, o nuestro caminar con Cristo, una vida que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere dependencia, que requiere fe y que requiere confianza. La vida cristiana requiere una entrega constante al Señor en todo lo que hacemos.
requiere comunión con Dios, la vida cristiana requiere obediencia, requiere conocerle cada día más para crecer en sabiduría y en madurez, pero sobre todo requiere constancia y perseverancia diaria en su voluntad. Decíamos que el cristiano estamos llamados a perseverar, a continuar, a crecer, a seguir adelante, a correr la carrera. Y hoy vamos a estar aprendiendo entonces a cómo confiar más en Dios para correr de manera correcta. Por eso la pregunta para meditar hoy y donde debemos iniciar es, todos decimos confiamos en Dios, ¿verdad? Nos dicen, pero confía en Dios. Pero la pregunta profunda a nuestro corazón donde apunta es, ¿estamos verdaderamente confiando en Dios? Y no es una pregunta para entristecernos, sino más bien para examinarnos y poder mirar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza, si verdaderamente en el Dios que adoramos, o quizás esté entre nosotros, esté al mundo, o nuestra confianza esté en las cosas materiales, o en qué está nuestra confianza. Y esto me lleva a una ilustración, y era que una vez había un niño que iba viajando en un avión, y el niño iba con sus audífonos, ¿cierto? No escuchaba nada en el exterior, afuera iba jugando con su tablet, mientras ya el vuelo iba modo crucero, como le llaman los pilotos, que ya va por inercia, él va volando prácticamente ahí en un automático, y todo estaba tranquilo, y el niño estaba al lado de la ventana jugando en su puesto, jugaba y se reía solo, y jugaba y se estaba distrayendo mientras iba de viaje. Pero de repente este viaje o este avión entró en una tormenta. Había una tormenta y empezó una fuerte turbulencia, y usted ha estado en los aviones cuando tienen turbulencia, que baja, sube, se mueve a los lados. Es una cuestión que cuando es fuerte da miedo. Pareciera que se fuera a caer el avión, ¿verdad? Y toda la gente empezó a gritar, el ateo, ya dejó de ser ateo, empezó a rezar por allá, empezó a invocar a no sé quién, a invocar no sé qué cosa. Todo el mundo empezó como pudiera a tratar de pedirle ayuda a Dios, y la gente se desesperaba y se levantaba y siéntense, abróchense los cinturones. Pero algo curioso era que este niño iba tranquilo ahí en su ventana y él seguía jugando, así con sus movimientos, pero él seguía jugando. Y la gente se preocupó y zarandeó al niño y le quitó la dijo, oye niño, pero tú no ves que caemos y nos podemos morir, ¿tú por qué estás tan tranquilo? El niño tenía una tranquilidad increíble. Y le preguntan, ¿tú por qué estás tan tranquilo? Y usted, si conoce la historia, ¿sabe qué respondió el niño? El niño dijo, estoy tranquilo porque el piloto que vaya en la cabina es mi papá. Ese es mi papá el que va manejando. Él pudo confiar porque él sabía de las capacidades de su padre, del profesionalismo de su padre, de que el padre no iba a perder el control del avión, de que el padre, a pesar de la turbulencia, los iba a mantener seguros. Hermanos, y es una ilustración, ¿verdad?, para nosotros poder entender cuál es el nivel de confianza al que Dios nos quiere llevar. El nivel de confianza, ¿verdad?, que Dios nos quiere llevar. Así como ese niño estaba allí en medio de la tormenta, confiado porque era su papá, porque él conoce a su padre, así nosotros, Dios también nos está llamando a vivir la vida cristiana en una plena y 100% confianza en Dios. Ahora, todos confiamos en algo, todos. Hay unos que confían en el ciruano, en la bolita, en el baloto, otros que confían en el jefe, en el sueldo, en la plata, otros confían en la moto, en el carro, en la bicicleta, otros confían en 5 títulos que tengo en la pared, otros confían en sus propias capacidades, en sus propios emprendimientos, en su esposa o su esposo. Todos tenemos algo en lo que estamos confiando. Nadie en este mundo, ni un ateo, ni nadie, vive sin confianza. Pero la pregunta hoy entonces, más allá es, o no es si confiamos, sino en quién, porque todos tenemos una confianza. La pregunta base es en quién confiamos. Confiamos en lo que vemos, en el dinero, en contactos, en la salud, en el médico, en el sistema, en las falsas promesas que ahora vamos a estar escuchando y ya escuchamos de los gobernantes. Confiamos en mi trabajo, en el mejor amigo, en la mejor amiga. Confiamos en lo que podemos controlar de alguna manera. Nosotros confiamos en lo que podemos de alguna manera controlar, en lo que nos da seguridad inmediata. Y muchas veces, incluso siendo creyentes, dejamos a Dios como la última opción y no como el fundamento de nuestra vida. Pero cuando todo esto falla, ahí viene el quiebre. Pero cuando todo esto falla,
ahí queda, hermanos, descubierto dónde está nuestra verdadera confianza. La manera en cómo nosotros reaccionamos como cristianos a las situaciones, desavenencias, adversidades que nos ocurren en nuestra vida, son las que testifican y hablan en quién nosotros confiamos. Porque es fácil, ¿verdad?, confiar, alabar, adorar, congregarme, leer las Escrituras, orar disciplinadamente, buscar a Dios, cuando todo está modo crucero. El avión va relajado, no hay turbulencia, eso va directico a Miami. Pero cuando vienen las turbulencias de la vida, ahí es cuando verdaderamente se descubre cómo reaccionamos ante las dificultades de nuestra vida. Nos vemos muy ansiosos, se amarga nuestra existencia, nos desesperamos, golpeamos las cosas, tiramos por allá, golpeamos la pared, pateamos el perro. ¿Qué hacemos? Insultamos al de la tienda que no tiene la culpa, al vecino del frente que te dijo buenos días. ¿Qué buenos días? ¿Cómo reaccionamos, verdad? La manera como tú reaccionas habla y dice, muestra, evidencia, revela dónde está tu corazón, en quién estamos nosotros confiando. Jeremías, el profeta que está hablando aquí, habla a un pueblo que conocía a Dios, pero había aprendido o se habían desviado y se estaban apoyando o depositando más su confianza y su adoración en otras cosas que en Dios. Ellos no habían dejado el templo, ellos seguían yendo al templo a adorar a Dios, pero habían desplazado su confianza en el Señor. Dios en su misericordia no los confronta para destruirlos, sino para reubicarlos, para direccionarlos, así como Dios hoy nos trae en esta mañana, no para destruirnos, o sí, más bien sí, para destruir nuestra confianza en falsos dioses, nuestra confianza en falsas cosas que no nos van a brindar esa verdadera seguridad, ¿verdad?, en Dios. Y el Señor nos trae para reubicar nuestra fe, nuestra confianza. La buena noticia del texto es clara: el que confía en Dios no queda seco por dentro en su totalidad, aunque todo alrededor se seque. Él no se secará, nos dice el texto, porque el Señor sabe que una vida mal orientada, una fe mal ubicada, mal arraigada, termina seca por dentro. Hoy la palabra nos invita a volver a plantar nuestras raíces en Dios, de donde nunca debieron desarraigarse. No para evitar la sequía, sino para atravesarla con vida, firmeza y fruto. Hoy no venimos a hablar de una fe superficial, venimos a hablar de una confianza que sostiene el alma cuando el suelo se mueve, porque confiar en Dios no es tener todas las respuestas. Una de las cosas que nos desesperan es que no tenemos el control de todas las cosas y no tenemos todas las respuestas para todas las cosas que pasan. Por eso es que siempre sale nuestra típica y casi que es algo natural pregunta de nuestra vida cuando algo pasa en la casa, en la familia, en el trabajo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí, verdad? ¿Por qué esto? ¿Pero por qué me pasó aquello? Si yo tenía esto planeado, si yo quería que saliera así. Pero vamos a estar hablando un poco más acerca de esto. Pero siempre salen ese tipo de preguntas. Porque confiar en Dios no es tener todas esas respuestas, no es tener todo el control, sino en descansar en el Dios que nunca falla. Todo alrededor puede estar fallando. El mundo se puede estar cayendo a pedazos. El cielo se puede desprender como quiera, que si usted tiene su confianza y su fe arraigada a la roca que es Cristo, nada te moverá, nada te destruirá. Pueden haber rumores de guerra, puede haber rumores de nuevo orden mundial, puede haber rumores de lo que sea que sale en internet, en los noticieros, en los periódicos y en todos lados, que si tu fe, que si tus raíces están arraigadas, aferradas, no en un terreno superficial, sino en lo profundo, lo más profundo donde se encuentra la roca, nada te va a mover, nada te va a desestabilizar, nada absolutamente te va a mover, te va a hacer perder. En tiempos de sequía, porque estamos hablando de un árbol plantado junto a las aguas, ahí de corriente, ¿verdad? Bueno, en tiempos de sequía, no todos los árboles mueren. Y esto es algo real, en el campo, las personas que conocen el campo. En tiempos de sequía, no todos los árboles mueren. Algunos siguen verdes y firmes y dando fruto.
Porque la diferencia no está en el sol que los golpea, sino en la profundidad de sus raíces. Un árbol, cuanto más profunda tenga sus raíces, puede haber sequía, sol, viento y lo que sea, siempre se va a estar alimentando, va a absorber porque está profundamente arraigado. La pregunta hoy no es si vendrá la sequía. La pregunta es en qué estás arraigado cuando ella llega. ¿En qué estamos confiando cuando venga esa sequía? Jeremías no habla de un creyente sin problemas. Eso es mentira y eso es falso. Ven a Cristo y tus problemas serán solucionados. Ven a Cristo y pare de sufrir. Hay una corriente que dice pare de sufrir por televisión. Ellos son unos mercaderes de la fe. Ven, trae tu dinero y para de sufrir. Ven, trae tu dinero y Dios te hará un milagro. Son mercaderes de la fe. Eso es mentira. Cuando uno viene a Cristo, uno no para de sufrir. Cuando uno no viene a Cristo, no estamos ahora en el paraíso en color de rosa. Cuando venimos a Cristo, Dios ahora está de nuestro lado, nosotros del lado de Él, y Él prometió estar con nosotros en todo tipo de crisis. Ahora sí, Dios nos ayuda. Claro, por supuesto que nos ayuda en los problemas, nos preserva, nos guarda, nos fortalece, nos levanta. Pero Jeremías y la palabra en general no habla de creyentes sin problemas cuando vienen a Cristo. Recuerden la parábola de los dos cimientos en Mateo capítulo 7. El que puso su fundamento, es decir, su fe sobre la roca, y el que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? A ambos le vinieron vientos, tormentas, corrientes, inundaciones. A los dos. No dijo, no, es que como este construyó en la roca, este solamente va a hacer una brisita suave y no le va a pasar nada. No, a ambos les pasó lo mismo, pero con resultados diferentes. Al que construyó sobre la arena, quiere decir al que tiene su fe en lo superficial, en lo blandito, en las cosas que no te dan verdadera seguridad, vino los vientos y las mareas y derrumbó la casa, y dice que fue grande la ruina. Pero el que construyó la misma casa en el mismo tiempo, en el mismo día, vinieron esos mismos problemas y dice que la casa se mantuvo ¿qué? Estable, se movió, se sacudió, de pronto se voló una ventana, de pronto se voló una puerta por ahí o una teja o algo, pero no se destruyó la casa, permaneció firme. Y es que la vida cristiana no es una vida libre, ¿verdad?, de circunstancias y de situaciones, porque Dios no prometió que no pasaríamos por fuego ni por aguas, prometió estar con nosotros en las aguas, estar con nosotros en el fuego, estar con nosotros en la aflicción. Entonces habla de un creyente con raíces profundas en Dios, porque como dice el texto, porque bendito no es el que nunca enfrenta el calor. El bendecido no es el que nunca enfrenta problemas, porque a veces medimos. La bendición de Dios es, bueno, esta semana ¿cuántos problemas tuve? Tuve 128 problemas. Pero la semana pasada los conté y tuve 70. Entonces la semana pasada Dios me amó más. Que la semana antepasada me amó más que la pasada. Porque fueron 70 en la antepasada y 128 problemas los conté. Entonces Dios me amó menos. No, hermanos, porque la bendición de Dios, la gracia de Dios no se mide por los problemas que nosotros enfrentamos. Se mide en la manera como los enfrentamos, en la actitud, en la respuesta ante la situación, ante el gigante, ante el enfrentamiento, ¿verdad? Ahí está la gracia de Dios. Cuando acudimos a Él, recibimos provisión y nuevas fuerzas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Lo vamos a ver en pantalla, Proverbios 3:5. Leámoslo juntos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira el